Sí. Muy bien, vamos a la palabra del día de hoy. Le decía a los muchachos, les paso, normalmente, no siempre, a veces se me pasa, pero les paso por ahí los versículos que vamos a revisar en el día. Y el día de hoy les apunté muchos, les digo, no creo que me vayan a alcanzar, vamos a ver qué tan rápidos son. Pero también vamos a tratar de irnos un poquito rápido para que se vayan a marinar el pavo, la pierna, lo que vayan a preparar y a festejar con su familia. Y el tema del día de hoy, obviamente, no podía faltar, se llama Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a iniciar la lectura. Dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, vamos a hacer voz del Señor, José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, tu mujer, perdón, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Y sabemos que va a quedar guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, Señor, te lo pedimos, para poder ser hacedores de tu palabra, de tus enseñanzas. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y Jesús es Navidad. Y hoy celebraremos en la noche la Nochebuena, mañana la Navidad. Pero tenemos que recordar que Jesús en todo momento, Él es la Navidad. Me dijeron que hoy no me quejara, entonces hoy no me voy a quejar. Y una de las formas de conocer a Dios, de conocer a Jesús, es conocerle a través de sus nombres. ¿Y por qué me refiero a sus nombres? Porque aquí nos habla de Jesús, pero también nos habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos que recordar que Jesús en el hebreo, Yeshua, es Jehová salva, o Dios salva. Por eso Jesús vino a salvarnos. Por eso es nuestro Salvador. Inclusive hay muchos testimonios donde únicamente la gente grita con esa necesidad de ayuda: Jesús, y algo milagroso pasa. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que significa Jesús, Dios salva. Pero así como significa Dios salva, Emmanuel significa Dios con nosotros. Al venir Jesús a nosotros, a la tierra, es ver a Dios aquí en la tierra. Y Jesús es la Navidad. Los nombres en las escrituras, y ya lo hemos repetido y revisado aquí muchísimas veces, son muy importantes. A través de la Biblia, de las escrituras, podemos ver aproximadamente 85 nombres de Dios en las escrituras. 85 que podemos encontrar fácilmente, todavía hay muchísimos más. Entonces es poderoso el poder conocer y saber que hay muchas formas de referirnos a Dios, pero
yo siempre les recomiendo que nos referenciemos a Él como Jesús, como a Jesucristo. Que no hablemos de un Dios genérico, porque para mucha gente Dios puede ser muchas cosas. Pero el hablar de Jesucristo, Hijo de Dios, o de Jehová, Yahvé, el Dios de Jesús, es muy diferente, porque ya estamos identificando concretamente de qué se trata. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el nombre con el que el Señor se refiere a Jesucristo. Y dice Mateo 1:22 también: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Entonces, no sé si a usted le pase, pero cuando escucha cosas como esas, dice, bueno, ¿cuál profeta dijo? Ciertamente estamos hablando de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, es quien nos hace esta referencia y quien nos habla acerca de esto. Y dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que para poder entender con más amplitud Mateo 1:23, también tenemos que entender Isaías 7:14. Cuando nosotros nos referimos a Isaías 7:14, el Señor nos está hablando de que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos da la victoria. Cuando nos remontamos a Isaías capítulo 7, podemos ver cómo hubo una rebelión, hubo unos reyes que se pusieron en contra del rey Acaz, el rey de Jerusalén. Iban a la guerra. Y en ese momento el profeta, esa es la señal que le da a Acaz. Dice, de parte de Dios, dice, una virgen concebirá un niño. Le está hablando de una cristofanía, algo que habría de ocurrir por medio de Cristo, pero que también se cumplió en el momento de Isaías, pero era una señal que venía de Dios, para que el rey Acaz pudiera darse cuenta que Dios estaba con él. Cuando nosotros hablamos de Jesús y hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Así debemos de vivir nuestra vida día a día, confiando en que Dios está con nosotros. Y la señal, o una de esas muchas señales que nos da el Señor de que está con nosotros, es el que Él envió a Jesús a pagar por nuestros pecados. Nos envía a un niño que nació, creció y padeció por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Eso nos habla con toda claridad de que Dios está con nosotros. Así que esta señal de victoria que le fue dada a Acaz, la toma Mateo y nos la muestra también a nosotros como parte del Evangelio de Mateo, para mostrarnos que Dios está con nosotros. Ahora tenemos que saber que Dios con nosotros significa que no importa cómo haya sido nuestro año, si haya sido un año bueno, malo o feo, Dios ha estado ahí con nosotros. Sin importar las pruebas, sin importar lo que hemos pasado, Dios está con nosotros. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, tenemos que entender que en el contexto de nuestra vida, cuando las cosas no van bien, tenemos siempre que recordar a Jesús, porque Él está con nosotros, Dios está con nosotros. Y la señal de su nacimiento es la Navidad. En mensajes pasados yo les he estado comentando que ninguno de nosotros hemos sido el mismo antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia tuvo un parteaguas, también la vida de nosotros así la tuvo. Había un antes de Jesús y ahora hay un después de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a meternos un poquito más a fondo en lo que significa este nacimiento. Porque el nacimiento o lo que es la Navidad no es solamente este niño que nace, sino que se trata de Dios mismo.
viniendo a la tierra. Y tenemos que entender cuál es el propósito y la designación de Jesús como Dios. También tenemos que saber, por si a alguno de nosotros nos queda alguna duda, como dice el salmista, que no quede huella, que no, que Jesús es Dios. Así nos lo dice el Evangelio. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Se refiere a Jesús. Por eso el salmista guatemalteco dijo, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que todos los escritores del Nuevo Testamento declaran a Jesucristo, a Jesús como Dios. Sucede algo muy interesante y podemos ver, por ejemplo, en Juan 14, versículo 8 y 9, cuando Felipe, ya ven cómo es Felipe, así en mi rancho le dicen Felipe. Hey. Dice Juan 14:8, Felipe le dijo, sí, Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego, ahí no lo dice, pero le dio un zape. Dice, todo este tiempo has estado y me has conocido y todavía quieres que te muestre al Padre. Tenemos que entender que Jesús es el Dios. Cuando me ves a mí, ves al Padre, dice el Señor. Y mire, le traigo aquí unos pequeños ejemplos para que se dé usted cuenta. Elohim. Ya ve que luego hay unas tendencias así muy judaizantes. No se deje llevar por esas ideas. Regresarnos al judaísmo es tener un retroceso en la salvación que nos está dando el Señor. Por eso estamos hablando que Jesús es Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros. No podemos regresarnos, y ahorita le voy a dar un dato muy interesante acerca de eso. Pero en la Biblia viene Elohim, y Elohim quiere decir el creador. El creador. Y en Colosenses 1:16 dice, todo lo creado fue creado por Jesús. Entonces Jesús es el creador, Jesús es Elohim. Jehová, el yo soy el que soy. Juan 8:58 dice, Jesús les dice, antes de Abraham, yo soy Jehová. Adonai, que significa el jefe, significa que nosotros tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor. Mateo 10:32, y ahorita lo mencionaba la pastora, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jehová Nisi, el estandarte de victoria. Dice Juan 16:33, yo he vencido al mundo, he conquistado al mundo, ha vencido. Por eso es Jehová de los ejércitos, es el estandarte de victoria. Jehová Roí, o Rojí dicen algunos, el Señor es mi pastor. Juan 10:27 nos dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Jehová Sabaoth, el Dios de las huestes. Y dice el Señor en Mateo 26:53,
¿Acaso piensas, le dice a mi tocayo, que ya ve cómo era Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Guau! Dios de las huestes. El Eliad, el Señor alto y poderoso. Marcos 14:62 dice, Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y luego nos dice el Shaddai, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Así que tenemos que entender que Jesús es Dios y vino a esta tierra, nació para darnos paz, para que Dios esté con nosotros, para morir por nuestros pecados. Así que si se confunde con todos estos nombres hebreos, no se confunda y acuérdese de Jesús. Y acuérdese de Manuel, que significa Dios con nosotros. Pero ¿cómo es que es Dios con nosotros? Tenemos también que entender esta parte, porque Dios trasciende, y para algunos de nosotros y para nuestra mente es muy confuso poder entender cómo Dios, sobrenatural, eterno, poderoso, vino a nacer en un niño, vino a hacerse hombre. Son naturalezas diferentes, son realidades distintas. Y esto en términos teológicos se llama unión hipostática. Unión hipostática. Ya luego que abramos la licenciatura en teología, ahí lo va a poder usted estudiar. Pero esto se llama unión hipostática. ¿Qué quiere decir esta unión? Que Jesús es hijo de Dios, es Dios mismo, pero que al mismo tiempo es hijo del hombre. Es hijo del hombre. Cuando María pregunta al ángel, esto lo vimos en un mensaje hace poquito, ¿y cómo será esto, Señor? Cuando el ángel va y le anuncia que va a estar embarazada. Y el Espíritu, le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que no importa o no importó que él dejase de ser Dios para venir a ser hombre aquí en la tierra para con nosotros. Para él fue más importante esta necesidad de hacerse hombre. Pero él ya existía desde tiempo atrás, él ya existía desde la eternidad. Por eso Isaías 9:6, y vamos a ver también Isaías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él ya existía, él ya era antes de nacer. Y aunque el niño nacería, el hijo ya existía, porque era desde antes de todos los tiempos. Filipenses sigue diciendo, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una manera que a mí se me ha ocurrido de entender esto es que Él lo es todo. Y es como cuando usted tiene una jarra con líquido, con agua puede ser, y de esa jarra usted llena un vaso. Sigue siendo parte de la jarra, pero ya no es la jarra, sino ahora es un vaso. De esa forma el Señor nos dio de sí mismo en la forma de un niño, de un hombre, que es Jesús. Es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Eso es bien interesante. Hebreos 10, capítulo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, ojo con esto, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, está el hijo diciéndole al padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Déjeme le explico esto de una manera más fácil y más cotidiana. Aquí están el Señor y Jesús y muy probablemente también el Espíritu Santo platicando. ¿Qué están platicando? Están platicando cómo el hombre empezó a desechar los sacrificios. Y por eso vemos en Malaquías que Dios está enojado. Usted debe de recordar que de los 66 libros de la Biblia, Malaquías es el último del Antiguo Testamento, o lo que consideramos Antiguo Testamento, porque después de Malaquías vienen los evangelios, viene el nacimiento de Jesús. Para cuando llegamos a Malaquías, ya el Señor está muy molesto, porque Él estableció el sacrificio para que fuera una manera del hombre reconciliarse con Dios. ¿Sí? Cuando leemos ahí Malaquías nos damos cuenta que ya el pueblo de Dios ya no quería hacer más sacrificios. Ya estaban así como que hasta acá. Ahora yo les quiero poner una imagen en su cabeza. No sé si les ha tocado entrar a las carnicerías. Y es carne que compramos para comer, ¿verdad? Para alimentarnos. Pero les ha tocado entrar. Cuando se mete hasta allá, hasta donde están destazando, cortando, sacando los cortes, las chuletas, huele no muy agradable, vamos a decirlo así. No huele agradable. Llegó un tiempo en el que cuando los judíos hacían sus sacrificios, el pueblo de Israel hacía sus sacrificios, el sacrificio constaba de cortar al cordero, a la vaca, a veces eran bueyes, los cortaban y se desangraban ahí. Y en lo que se estaban desangrando los destazaban en el altar. La mitad de ese animal se iba y se quemaba en brasas. Olía carne asada a todo lo que daba, pero se quemaba. El resto se guardaba porque era con lo que se alimentaban muchos de los levitas y parte del pueblo también. Pero a lo que me quiero referir con esa imagen que le di de la carnicería es que ese lugar no era el más higiénico del pueblo, vamos a decirlo así, de la ciudad. Entonces constantemente estaba lleno de sangre, de vísceras, muy probablemente no olía bien, aunque lo limpiaban constantemente, pero no olía bien. Entonces yo me quiero imaginar al sacerdote con su túnica de domingo, y luego hasta se levantaba yo creo la túnica para no se le vaya a manchar de sangre, ¿vale? Los guaraches y todo ahí con sangre, y luego sacrificaban a otro animal. Se lo explico de esta manera porque luego a veces no lo pensamos, ¿verdad? O sea, nos lo explican, lo leemos y nos quedamos como si nada. Pero imagínenselo así. Y era volver a cortar, era volver a desangrar, era volver a destazar. Era el sacrificio. Llegó un punto en los que los sacerdotes decían, ay, otra vez. Híjole, lo que te tocó a ti, y a mí me tocó una oveja. No, hombre, a mí me va a tocar el buey ese. El animal, el animal. Porque eran varios sacerdotes, no crea que era nada más uno. Pero imagínense el batidero que existía. Entonces, pero era para Dios. ¿Qué quiere decir? Que no importa el batidero, no importa lo que olía, era un sacrificio para Dios. Pero ellos lo empezaron a ritualizar, a hacerlo tan religioso y tan sistemático. Usted sabe que cuando nos empezamos a sistematizar, ya se nos olvidaron muchas cosas. Yo les he puesto aquí el ejemplo muy continuamente como cuando uno empieza en un trabajo. Cuando uno empieza en un trabajo y dice, no, hombre, qué padre, y me van a pagar 3 pesos. Me van a quitar 1 porque es el 30% para el ISR. 2 pesos voy a recibir de los 3 que me paguen. Y está uno bien contento. Pero a los pocos meses, al año, otra vez tengo que ir a forrar volantes. Híjole.
tengo que ir a bajar una transmisión. Híjole. ¿Sí me explico? Se nos vuelve pesado. Eso mismo le pasó a los sacerdotes. Entonces Dios dijo, ok, ¿ya no me quieres servir? ¿Ya no quieres hacerlo para reconciliarte conmigo? Por eso vemos ahí en Malaquías que hasta ladrones les dice. Ladrones, o sea, no me quieren dar ni el diezmo, les dice Dios. ¿Nos pasa? ¿Verdad que nos pasa como seres humanos? Entonces a eso se refiere aquí en esta plática, cuando el Señor le dice a Jesús, mira Jesús, hijo, ¿verdad? El hijo, mira, ya no quieren reconciliarse con nosotros. Ya no quiero esos sacrificios que están haciendo, no los quiero. Así dice Malaquías, ya no los quiero. Es más, ya ni hagas sacrificios. ¿Para qué? Si los vas a hacer de mala manera, de mala gana, no lo hagas. Es como cuando usted le manda al hijo a sacar la basura y ahí va renegando. No lo saques, mejor no lo saques. Lo saco yo. ¿Sí me estoy explicando? Así mismito está diciendo Dios ahí en Hebreos. Y en Malaquías, revíselo, verá, no se quede con lo que yo le digo. Entonces el Señor Dios, Jesucristo, le dice al Padre, es más, envíame a mí, yo voy. Yo voy para poder ser ese sacrificio que tú, Padre, necesitas para darte gloria a ti. Ya que estos ya que no saquen la basura, hombre, que no laven los trastes. Mejor voy yo. Yo que sí voy a ir a hacer lo que tú me digas que haga, porque yo sí voy a ser obediente hasta la muerte. Porque yo te quiero honrar a ti, te quiero glorificar a ti. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Por eso se acaban los sacrificios por medio de Jesús. Por eso ahora nosotros vamos a Jesús por medio de la fe. Por eso nosotros no andamos sacrificando nada. Que aún y la palabra nos dice que no hay eliminación de pecado si no es por la sangre. Pero es la sangre de Cristo y nosotros lo podemos hacer por medio de nuestra fe. ¿Me estoy explicando? Como que ya nos queda más claro, ¿no? ¿Por qué hablamos de la sangre de Cristo? Porque ese es el sacrificio para el Señor. Entonces le dice el Señor, he aquí que vengo. Estoy hablando de Hebreos 10:7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí. Entonces aquí el Padre y el Hijo están platicando y se ponen de acuerdo para que Jesús venga a la tierra, nazca y poder ser finalmente un sacrificio adecuado a Dios para el perdón de los pecados. ¡Qué bello! Así que lo más importante en esta temporada de Navidad, pues es entender que Dios quiere que estemos cerca de Él. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros nos encargamos de muchas cosas, de hacer muchas cosas en esta Navidad, menos acordarnos de Jesús, de su sacrificio, de su regalo. Porque Jesús es Dios con nosotros. Ahora, vamos a aclarar cómo es eso de que Dios hecho hombre. Hay algo bien interesante, y yo les hablaba hace un momento de estos sacrificios. Después de que nace Jesús, crece, vive honrando al Padre, es sacrificado por nosotros, muere en la cruz, derrama su sangre por nosotros, es llevado nuevamente a la derecha del Padre y siguen su legado y su encargo los discípulos, los apóstoles que conocemos, ¿verdad? El pueblo cristiano empezó a crecer. Y esto es maravilloso porque empezó a crecer con la ayuda del Espíritu Santo. Empezó a crecer de tal manera que los cristianos se volvieron difíciles de controlar, vamos a decirlo así, por el Imperio Romano. No se conoce ningún ejército que haya podido derrotar al Imperio Romano como lo hicieron los cristianos. Y no con ejército, sino por medio de la fe. Y empezó a crecer tanto la población
del pueblo de Dios, que en una ocasión se quemó Roma. Usted debe de saber esta historia, porque está en los libros de historia. Se quemó Roma, y realmente no se quemó, lo quemó el emperador Nerón. ¿Sí lo ha escuchado esto? Dice que se estaba quemando, ardiendo todo Roma, y él estaba tocando así a gusto el arpa, y como si estuviera viendo una serie de Netflix, tranquilo, relajado, con palomitas y un arpa. Y se estaba quemando Roma. Entonces, cuando fueron a decirle, emperador, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cree que dijo? Los cristianos. Entonces empezó una revuelta contra todos los cristianos. Ya había persecución, pero ahí todavía se puso más fuerte, más violento. Y mandó a uno de sus generales más bravos. No era el de la película de Gladiador, no era él, no era el Russell Crowe, no. Pero era alguien como ese personaje, y lo mandó a sofocar todas las revueltas cristianas, y lo estaba logrando. Este general se llamaba Vespasiano. Así tienen los nombres, Vespasiano. Bonito nombre, así les ponen en Valsequillo. Allá había un hermano que se llama el Belsaquiano, Vespasiano. Oiga, sí había nombres antes. Ahí en mi familia con mi mamá había una anécdota. Mi abuelo llegaba como que de repente medio, usted sabe, alegre. Y luego se ponía y platicaba de su compadre, y que su compadre Telésforo, y así puros nombres bien raros. Y en el cotorreo ahí de la familia estaba un calendario. Ya ve que antes ahí en los calendarios, no sé si todavía suceda, venían los santorales, ¿verdad? Los nombres ahí. Y a mí se me ocurrió, le digo a mi mamá, era el papá de mi mamá, mi abuelo José. Y le digo, oiga, ¿conocerá a un Prócoro? Porque ese día que estábamos ahí cotorreando era Prócoro, San Prócoro. Entonces le digo, oiga, mi abuelo conocerá algún Prócoro. Y luego le dice mi mamá, oiga papá, ¿conoce a Prócoro? Y lo dice mi abuelo, ¿cuál? Prócoro Gutiérrez. Ay, jole. ¿Sí lo conoce? Le digo, así ponían nombres antes. Este general se llama Vespasiano. Empieza una revuelta. Al poco tiempo de que andaba este general allá peleando con la turba cristiana y con muchos rebeldes, no únicamente cristianos, muere Nerón. Esta es historia, comprobable. Muere el emperador Nerón. Y entre las revueltas no hayan a quien poner como emperador, y mandan llamar a Vespasiano y lo nombran emperador. Después de Nerón, él queda como emperador un tiempo, un periodo. Él estaba a punto de entrar a Jerusalén y apagar todas las revueltas. O sea, estaba teniendo éxito en su campaña. Y al ser llamado a Roma, él se regresa a Roma, y a quien deja encargado es a su hijo. Su hijo se llamaba Tito. No es el del Tito Camotito, es otro Tito. Es otro Tito. Sí, ese era que no, ese no era de Valsequillo, era para acá por Chonteslongos, por acá. Sí, la Ciénega. Esto lo escribe un historiador romano que se llamaba Flavio Josefo. Por eso le digo, son datos comprobables, Esto nos habla de la veracidad de las escrituras, por eso le hago todas estas referencias. Tenemos que entender que la Biblia, las escrituras son reales, son verídicas y son comprobables. Hay muchas que no lo son por la antigüedad, pero los científicos que se han enfocado a tratar de descubrir que son falsas, terminan descubriendo que son reales. Entonces hay un historiador que se llama Flavio Josefo, y él escribió todo esto que le estoy platicando, y dice que Tito se quedó a cargo de sofocar esa rebelión. La idea era sofocar la rebelión, pero
los soldados de Tito, y como Tito era un general no tan experimentado como su papá Vespasiano, estaban tan molestos los soldados que terminaron destruyendo el templo de Jerusalén. No lo querían destruir porque era un templo muy hermoso, era el templo que construyó Salomón. Pero en la turba, en el relajo, porque hasta les pusieron vallas para que no se acercaran ahí como, sí, sabe, ¿verdad? Terminaron destruyendo el templo. Esto sucedió aproximadamente en el año 70. El año 70 después de Cristo. ¿Por qué le platico toda esta historia? Ya sé, ya se aburrió. ¿Por qué le platico toda esta historia? Porque los judíos siempre han sido muy celosos de su descendencia, de sus árboles genealógicos, ellos guardaban muy meticulosamente las tribus y ellos mantenían un registro muy exacto. Por eso usted luego se encuentra ahí en el Antiguo Testamento libros completos con que el hijo de no sé qué y el hijo de no sé cuánto y este tuvo a otros dos y ¿sí se ha fijado? Todo el registro moderno o más moderno de los judíos que no estaba en las escrituras se perdió. Haga cuenta como si ahorita van y le prenden, bueno ya no porque ya todo está en electrónico, pero van y le prenden fuego al registro civil y se pierden todas las actas de nacimiento, se pierde todo. Pasa el huracán Otis y se acabó todo. Algo así. Entonces lo único que quedó registrado para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está en dos libros, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Por eso viene esto a colación, ¿sí? Es lo único que quedó registrado después de esa destrucción del templo. Otro dato curioso, que es lo que le mencionaba hace un momento, es que después de esa destrucción del templo, el pueblo judío no ha podido hacer nuevamente un sacrificio de sangre. Quiere decir que desde el año 70 hasta la fecha, el pueblo judío no se ha reconciliado con Dios porque no hay un sacrificio de sangre. Entonces, respaldando lo que yo le decía, no podemos ir atrás al judaísmo, porque ni los judíos de simiente, nacidos judíos, están en este momento reconciliados con Dios. Sí son pueblo de Dios, pero no están reconciliados con Dios. Entonces no podemos dar marcha atrás, cosa que nosotros sí lo estamos por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio del Mesías. Entonces no podemos ir atrás. Libro de Mateo, capítulo 1 dice: Salomón engendró a Rahab. Sí es Rahab la que usted está pensando. Rahab se le conoce como Rahab la ramera. Salomón engendró de Rahab a Boz. Salmón, perdón, no es Salomón, Salmón. Boz engendró a Ruth, que también es la Ruth de las Escrituras. A Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ese es otro chisme, luego se lo cuento. Ahí mismo nos vamos al versículo 16 y dice: Jacob, descendencia de David, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí nos habla algo bien interesante y bien bonito, porque el Señor cubre siempre todos los ángulos. Cuando usted tenga un problema, usted tiene que estar seguro que el Señor se va a encargar de cada detalle. Aquí el Señor se encargó de que el linaje legal, hablando del linaje legal de Jesús, estuviera cubierto adecuadamente. Porque aquí nos habla de que José, que aunque no era su padre biológico, legalmente era descendiente de David. Qué bello, que no se le va al Señor ningún detalle. Entonces Jesús no vino de José, pero sí vino legalmente de José. Está cubierto legalmente.
en su acta de nacimiento aparece José como su papá. Ahí está, legalmente. Y viene de David. Por si algún judío dice, no, es que el Mesías no es del descendiente de David. Sí, sí es. Legalmente ahí está, sí lo es. Pero el Señor no se quedó nada más ahí. En el capítulo 2 de Lucas, el Señor cubre el linaje de Jesús desde el lado de María. Porque aquí va a cubrir su parte biológica. La parte biológica, su descendencia biológica. Y ya cuando vemos que el Señor cubre la parte legal, la parte biológica, ahorita lo vamos a ver la parte biológica, nos quedaría nada más un cabo suelto que sería Belén, pero también ahí lo vamos a cubrir. Usted recuerda, y lo vimos en mensajes pasados, en Mateo 2:6 dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es palabra que viene en Miqueas 5:2. También es profecía del Mesías. Y dice Lucas, para ver esta parte, dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 3. Iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto ya lo habíamos cubierto en unos prédicas anteriores. Así que no traigo aquí la referencia de Lucas 2, pero ahí puede usted ver la referencia y la descendencia biológica por parte de María hacia Jesús en Lucas 2. Vamos a abreviarlo para ya ir terminando. Así que Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios sabe todo, pero también necesita saber que nosotros le adoramos, que nosotros le amamos, y también Él quería saber qué se sentía, vamos a decirlo así, quería saber qué se sentía ser humano. Porque Él lo sabe todo, pero hay muchas situaciones que Él no entendía o que no entiende. Que Él, al hacerse hombre, le permitió poder ser ese intercesor perfecto, porque puede estar delante del Padre, entender lo que el Padre quiere de nosotros, pero también entender lo que nosotros sufrimos para poder estar reconciliados con el Padre. Y no por sufrimiento, sino porque luego nuestra carne nos hace tener batallas, conflictos, sentimientos, emociones. Por eso en Hebreo 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Dios Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Esta temporada de Navidad tenemos que entender que Dios es con nosotros, que Jesús está con nosotros. Pero tenemos que tener una experiencia de relación con Jesús. Tenemos que tener una experiencia donde podamos verdaderamente sentirle, verdaderamente entenderle, verdaderamente saber que Él es Dios. No hagamos lo que en muchas ocasiones nos sucede en Navidad. Déjenme le pongo un ejemplo. No sé si a usted le ha pasado estar en esos intercambios de regalo del trabajo. Ya. ¿Sí le ha tocado? Que llegan bien emocionados con el regalo
y que le dan a usted el regalo y usted lo ve y lo hace cara así, gracias, y lo deja ahí en la mesa y se retira lentamente. ¿Sí le ha pasado? Gente todavía más abusada, recibe el regalo, no le gusta y lo guarda, ni lo desenvuelve, porque sabe que le puede servir para el cumpleaños del amigo, del compadre, del vecino. Si ya tengo regalo y hasta envuelto. ¿Sí le ha pasado? Esta Navidad yo estoy seguro que usted se va a reunir con su familia. La mayoría al menos. Y si no se va a reunir con nadie, invítese con alguien. Péguese con alguien. Esta Navidad es para compartir. Y si usted llega a compartir de Jesús, si llega a compartir de su palabra, no se sienta mal si el regalo que es Jesús, que es el mejor regalo que cualquiera puede recibir, la persona lo escucha, lo recibe y lo deja ahí. No se sienta mal. Porque dice la Escritura que muchos serán los llamados, pero son pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Siempre va a haber regalos que no usamos, o que no nos gustó, o que no lo queremos, o que decimos, ay, calcetines otra vez. Siempre va a haber regalos así. Usted va a llevar a Jesús a mucha gente, porque es parte de su encargo. Mire, todo lo que nos enseñó Jesús es opcional. Lo dejó abierto para nuestro libre albedrío, porque Él así lo quiso, para que nosotros pudiésemos decidir si lo hacemos, si no lo hacemos, si queremos o no queremos. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no. Es como en una relación, es como en un noviazgo, es como en un matrimonio. Es opcional. Cuando usted decidió tener un novio o decidió unirse en matrimonio, eso fue una decisión. También con Jesús usted decide si tiene una relación con Él o no. Es una decisión. Nadie lo puede obligar. Pero lo que sí le puedo decir es que si usted toma esa decisión, se compromete y vive los procesos y se pega al Señor y se aferra a Él, créame que va a tener una buena relación con el Señor. Y cuando usted levante la voz, haga una plegaria, una oración, créame que el Señor va a estar muy atento de ella. Porque el Señor sabe que usted se ha esforzado por estar con Él. Es muy diferente así. Usted nunca se acordó de Él, desechó el regalo y un día en la urgencia usted le dice algo. Pues ¿cómo le va a responder? ¿Sí me estoy explicando? Por eso luego se quedan muchas oraciones sin contestar, porque no nos hemos comprometido, nada más queremos el milagro, pero nos olvidamos del Dios del milagro. Al Señor tenemos que darle adoración, tenemos que darle honra. Por eso el Señor ya no quiso sacrificios de sangre, pero ahora hacemos sacrificios en espíritu y en verdad. Filipenses 2, 9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué le leo esto de Filipenses? Porque cuando nosotros nos esforzamos por honrar al Señor de esta manera, el Señor nos va a honrar a nosotros.
nos va a contestar nuestras oraciones, va a estar al pendiente de nosotros, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a bendecir. Pero nosotros tenemos que ser obedientes y confesar a Jesús en todo tiempo. Así que tenemos que sentir a Jesús, porque es Dios con nosotros, es Emmanuel. Y sentir a Jesús es alabar a Jesús, confesar a Jesús, porque todo honor y toda gloria es a su nombre. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Así que iglesia, hermano, tenemos que dar una debida adoración a su nombre. Así que póngase de pie, porque Emmanuel es Dios con nosotros. Y Jesús, Emmanuel, es el Señor de la Navidad. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque por medio del sacrificio de tu Hijo, que tú lo enviaste a la tierra para morir por nosotros, es que hoy podemos adorarte, es que hoy podemos estar delante de ti, es que hoy podemos tener una relación contigo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que por medio de esa sangre nosotros constantemente nos podemos reconciliar contigo y tener una relación firme, eterna contigo y delante de ti. Te damos ya gracias, Señor, por el nacimiento de tu Hijo. Te damos ya gracias por la noche del día de hoy, que estaremos entre amigos, con familia, celebrando de tu Hijo, y que el día de mañana no nos olvidaremos de Él, porque el festejado es Él, el motivo de la Navidad es Él. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.